hay que añadir también que la actuación de los partisanos prorrusos, tanto en Odessa como en Kiev, como en otras zonas, que son en Ivano-Frankivsk, es decir, ha aumentado ostensiblemente. Durante un tiempo prácticamente se limitaron a alguna cosa propagandística y a mandar información de inteligencia al mando ruso, identificando objetivos. El de Odessa, por ejemplo, es decir, una cosa que se descarga por durante el día y que por la noche está bombardeado, evidentemente ha tenido que haber inteligencia humana, es decir, información desde el terreno al mando ruso, diciendo lo que para que lo bombardearan esa misma noche. Eso sin duda, no es posible. Es decir, y bueno, pues hemos visto como ahora ya los partisanos sabotean líneas de ferrocarril, descarrilan trenes con armamento, eliminan a mandos militares en de zona, han quemado almacenes, han quemado talleres donde fabricaban drones. Es decir, esto también, lógicamente, es una cosa que poco a poco va, de alguna forma, pudriendo la capacidad de mantener toda la maquinaria de guerra en marcha. Si te la va debilitando. Eh, y al final, pues, todo ayuda. Mira, hay luego datos, por ejemplo, que nos dicen cómo está la cosa, ¿no? Eh, hemos conocido cifras de los desertores ucranianos, no los que están allí en el frente y que desertan, ¿no? Que por supuesto creo que ya se calculan aproximadamente unos 100.000 desertores, ¿no? Sino en los que son enviados a formarse en Europa, España, en Francia, en Alemania y demás. Militares ucranianos, que, o sea, militares ya, que no son novatos, ¿eh? No los han cogido a la calle y los han mandado, no. Gente que ya ha estado en combate, pero que la llevan a, pues, a entrenarlos y a formarlos en el manejo de cierta artillería, o de los HIMARS, o de la artillería de campaña, o los tanques de Leopard, es decir, la gente que traes a formar a países de la OTAN. Bueno, pues en 2022 el 20% de los que vinieron a países de la OTAN a formarse desertó. Ahora mismo, 2024, es el 35%. Es decir, de cada 1.000 militares ucranianos que envían a formarse a Europa, 350 no vuelven a aparecer. Se largan. Esto también nos indica que la moral, la capacidad de mantener el espíritu de combate y la cohesión de las unidades es ya muy baja, va bajando, es más baja que hace 3 meses, más baja que hace un mes cuando estuvimos hablando, ahora seguramente es más alta de lo que va a ocurrir dentro de 3 meses, ¿no? Seguramente volvemos a hablar, saldrán datos, pero esta es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las cosas que poco a poco vas viendo que van debilitando todo el frente ucraniano, ¿no? Y que marcan lo que ya casi todo el mundo empieza a reconocer, de que, por supuesto, lo de volver a la frontera de 1991, eso ya es absolutamente ilusorio, ¿eh? O sea, lo de intentar volver a la frontera de 2022, ya hay muchos expertos occidentales y aparecen en la prensa, en The Economist, en Wall Street Journal, en Financial Times, en artículos más o menos serios, que dicen, no, si Zelensky quiere negociar y demás, no puede pensar que va a volver a la frontera de 2022. Eso ya es imposible. Eso es ilusorio. ¿Eh? Con lo cual se va imponiendo la tesis de que lo mejor sería parar ahora y que Ucrania conservara lo que tiene hasta ahora. Eso sería posiblemente la opción más benevolente para Kiev. ¿Eh? Como he comentado antes, algunos militares, algún general francés que también lo ha dicho, algún general italiano también lo ha dicho, y sobre todo Foreign Affairs, han perdido todos los territorios al este del Dnieper. Y quedaría el punto más crítico de todos. Que algunos piensan que puede ser Kiev, no. El punto más crítico de todos es Odessa. ¿Mm?
Y bueno, yo, es decir, creo que es pronto para hablar de esto. Habrá programas donde podamos hablar, pero voy a decir simplemente una intuición. ¿No? Creo que Odessa no va a ser asaltado. Eh, el mando ruso espera el colapso general del ejército ucraniano y en ese colapso, cuando se hunda todo el frente y cuando ya no haya capacidad de seguir combatiendo, que eso es lo que realmente define una derrota, ¿eh? Clausewitz. Hacer que el enemigo, tú tienes que llevar adelante una serie de operaciones, de campañas militares, hasta que el enemigo ya no tenga capacidad de seguir combatiendo. No que hayan muerto todos, ya destruido todo, ya no, no. Cuando ya se da cuenta de que la guerra está perdida, ya no hay capacidad para seguir combatiendo, es absurdo, y entonces pide el armisticio. Y el armisticio, las condiciones, ¿quién las pone? Las pone Rusia. Si ocurre eso, las pondría Rusia. Y mientras negocias el armisticio y demás, las tropas rusas entrarían en Odessa, cuando ya no hubiera resistencia. Esto es una intuición, ¿eh? Es decir, lo dejo porque yo creo que cuando a veces se dice lo de, bueno, hombre, es que fíjate, para asaltar Kharkov, para asaltar Odessa, para asaltar Kiev, es que igual no se van a asaltar. Y ni Kharkov, ¿eh? Puede ser rodeada y demás, igual ni se asalta, porque lo que se busca es la destrucción del enemigo, la destrucción del enemigo. Y aquí entraríamos un poco en esas definiciones que a veces hemos hecho de, bueno, pues cuál es la doctrina militar, ¿no? Que se está aplicando en esta guerra. ¿Eh? Y muchas veces hemos comentado, esto es una guerra industrial de desgaste, ¿eh? ¿Os acordáis, no? Esto es una guerra industrial de desgaste. Esto no es una guerra de maniobra, ¿no? Es una guerra industrial de desgaste. Y efectivamente, la guerra de maniobra ha sido siempre lo que ha intentado caracterizar a las doctrinas militares occidentales. ¿Eh? ¿Por qué? Porque desde su época más imperialista y colonialista, donde la superioridad de las armas occidentales frente a los pueblos que se colonizaban era tan grande que bastaban pequeñas campañas, ¿eh? Con armamento muy desarrollado en comparación con el que tenía el enemigo, permitía, permitía realizar una guerra de maniobra rápida, corta, ¿no? En la cual lo que se fundamentaba la victoria era que tú tenías un armamento tecnológicamente superior que el enemigo no iba a poder disponer, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando las fuerzas que se enfrentan tienen un potencial parecido? Cuando son potencias mm, que tienen cierta igualdad en la capacidad de combate. ¿Qué ocurre? Pues que ya no puedes hacer esa guerra de maniobra. ¿M? Y como ya no puedes hacer esa guerra de maniobra, tienes un problema. ¿M? Y entonces surge la doctrina de la guerra de desgaste. Y la guerra de desgaste se adapta muy mal a las doctrinas militares occidentales. Porque la guerra de desgaste necesita tres características, tres condiciones. Una, capacidad industrial para reponer, ¿m? Para reponer inmediatamente el material, las municiones, la tecnología, todo lo que vas a necesitar para mantener esa guerra en el tiempo, que va a ser larga. Porque si la guerra de maniobra lo que se busca es un golpe rápido, la batalla definitiva, y ahí se acaba, la guerra de desgaste es una guerra larga, prolongada, se dice, en el argot militar. La guerra prolongada. Bien, pues tienes que tener capacidad industrial, imprescindible. Tienes que tener retaguardia estratégica, porque tú en esa guerra es posible que tengas derrotas,
que tengas que retirarte en un momento determinado, ¿eh? Todo van a ser avances, el enemigo también juega, es más, tendrás que a lo mejor ir a posiciones que te sean más favorables, ¿eh? Entonces tú tienes que tener retaguardia estratégica, ¿eh? Y luego tú tienes que tener la tecnología adecuada para esa guerra de desgaste.